El Everton Football Club es uno de los clubes más antiguos de la liga inglesa, que ostenta el récord de mayor número de temporadas en la máxima categoría de Inglaterra, siendo uno de los 6 equipos que han jugado en todas las temporadas de la Premier League desde su creación en agosto de 1992, junto con el Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United y el Tottenham Hotspur. Su estadio, el Goodison Park, es un símbolo del fútbol inglés y es el hogar del Everton desde 1892. Sin embargo, lo abandonará para mudarse a otro nuevo recinto moderno. En medio de una serie de crisis en la última media década, el club ha estado sentando las bases para un nuevo estadio increíble que definirá una era renovada de éxito para el equipo. Este proyecto se había intentado desde la década de los 90, pero siempre era rechazado la propuesta. Sin embargo, hoy es toda una realidad. El estadio de más de 500 millones de libras ha estado en desarrollo desde 2021 y se pretende que el nuevo estadio se convierta en el corazón de un nuevo desarrollo de uso mixto, en un área que contenga tiendas, viviendas y otros lugares. Ubicado en Bramley Moor Dock, estará listo para el año 2024 y ayudará a impulsar al Everton hacia el futuro. El Everton Football Club se fundó en 1878. Su primer título de liga fue en 1891 cuando hacía de local en Anfield, pero una temporada más tarde se mudó a un nuevo terreno ubicado en el sitio de Mary Greenfield que se convirtió en Goodison Park. Inaugurado oficialmente el 24 de agosto de 1892 y conocido por sus novedades, muchas de las cuales impactaron en el fútbol tal como lo conocemos y están consagradas en los libros de historia del juego internacional. Esto debido a su historial de innovación en la construcción de estadios que se remonta a sus orígenes a finales del siglo XIX. Goodison Park fue el primer campo construido específicamente para el fútbol en Inglaterra. Su capacidad original era de 12.000 personas, aunque se vio reforzada rápidamente por frecuentes mejoras y ampliaciones. Durante la Copa del Mundo de 1966, Goodison fue sede de varios partidos durante el torneo, incluida la semifinal entre Alemania Occidental y la Unión Soviética. Desde entonces, ha habido un par de reconstrucciones para las gradas de Goodison Road y Park End, pero el cambio crucial se produjo después del informe Taylor en 1990, que exigía que todos los estadios de la liga inglesa tuvieran asientos. Esto redujo drásticamente la capacidad en Goodison Park, de casi 80.000 a poco menos de 40.000. Los problemas actuales como la falta de comodidad para los aficionados, los jugadores y los medios de comunicación, hicieron que se comenzara a buscar una solución. En principio la idea era remodelar el estadio y ampliarlo, pero debido al poco o nulo espacio para la expansión del Goodison Park se optó por la construcción de un nuevo estadio. Diseñado por Mace Architects y Pattern Architects, el estadio del Everton, como se conocerá oficialmente en un principio, está siendo construido por la empresa constructora Laing O'Rourke. El objetivo del nuevo recinto es crear una fortaleza futbolística emblemática que dé la bienvenida a aficionados de todos los ámbitos como una comunidad para entretenerse con comodidad y seguridad. Esto lo afirman los planes que equilibran un diseño espectacular con una sensibilidad utilitaria sofisticada. Para brindarles a los fanáticos la experiencia moderna que esperan un día de partido, Everton está poniendo todo lo que hace que Goodison Park sea tan especial: el carácter, la camaradería y el sentido compartido de tradición, en la creación de un nuevo lugar inspirador para jugar y ver fútbol. Esto se entregará de acuerdo con los principios de diseño sostenible, asegurándose de que sea operativamente eficiente y al mismo tiempo preserve la integridad y los activos patrimoniales del área circundante para las generaciones futuras. El sitio del nuevo estadio del Everton es Bramley Moor Dock, una antigua parte en desuso de los muelles de Liverpool. Esta zona ha estado abandonada durante varios años y sus alrededores tampoco han visto mucho negocio. Sin embargo, con algunos hoteles y bares apareciendo en las cercanías, parece que esta parte del centro de la ciudad va a ser rejuvenecida. Este lugar totalmente accesible tendrá un recinto con una capacidad para 52.888 personas, con vistas ininterrumpidas del campo de juego. Un enfoque de diseño del fútbol primero, que mejorará la experiencia de los fanáticos al intensificar la atmósfera para maximizar la ventaja de jugar de local. Este proyecto de construcción será el mayor desarrollo del sector privado en un solo sitio en el país y los informes sugieren que aportará 1.300 millones de libras a la economía del Reino Unido. El nuevo estadio del Everton costará alrededor de 500 millones de libras esterlinas, pero la cifra general del proyecto podría ascender a 750 millones cuando se completan todos los trabajos auxiliares y los desarrollos potenciales en el área local. El nuevo estadio del Everton tendrá un diseño de cuenco fabricado en acero y cristal. Los planos han sido muy elogiados por sus cualidades de diseño, que pretenden complementar la arquitectura de los antiguos edificios portuarios que rodean el sitio, de las cuales muchas de las características históricas de este lugar se mantendrán y renovarán. El recinto contará con una innovadora reinvención de la hospitalidad futbolística.
El concepto Todos, que reúne los bares, restaurantes y experiencias que estarán disponibles para que los aficionados elijan entre una amplia variedad de espacios sociales que brindarán la oportunidad de personalizar una jornada de partido. La forma superior es mucho más moderna y también mucho más ligera, aunque solo sea visualmente. Aquí el acero, el hormigón y el vidrio se mezclan para crear una forma similar a una nube sobre el estadio. Translúcida e iluminada por la noche, la forma superior flotante también contrasta con la forma de la mitad inferior del estadio. Hay suficiente espacio alrededor del estadio para organizar adecuadamente al público el día del partido. Debido a que la gran mayoría de los aficionados se acercarán al estadio desde el este, aquí es donde se creará la plaza principal, que proporcionará un punto de encuentro antes y después de los partidos. Hay 3 rutas principales de acceso previstas para las personas que utilizan el transporte público o simplemente caminen hasta el estadio. Todas las gradas estarán a tan solo 5 metros del campo, lo que lo convierte en un auditorio muy compacto para su capacidad, aunque quizás la parte más interesante sea la distribución de los asientos. Las gradas se dividen en 2 y 3 niveles, debido en gran medida a la división por la distribución de los espacios de hospitalidad. Mientras que en el extremo sur proporcionará la mayor parte de la atmósfera, ya que tiene una sola grada de un solo nivel, similar a la del Tottenham Hotspur Stadium inspirada en el muro amarillo del Borussia Dortmund. Esta tribuna tendrá capacidad para aproximadamente 13.000 espectadores. Las obras comenzaron en agosto de 2021 y durante ese tiempo, el progreso de construcción ha ido por buen camino en el muelle de Bramley Moore. Todo marcha de acuerdo a lo previsto, casi sin problemas, a excepción de la trágica pérdida de un trabajador en agosto de 2022. Los trabajos se detuvieron a raíz de la tragedia, pero desde entonces se han vuelto a reanudar. Este nuevo estadio es el mayor desarrollo privado en un solo lugar en el Reino Unido, contribuyendo con más de 1.000 millones de libras a la economía del país, creando decenas de miles de empleos y atrayendo a 1.4 millones de visitantes a la ciudad de Liverpool anualmente. Los documentos de planificación implican que el estadio debería estar terminado en julio de 2024, cuando se tendrían que realizar eventos de prueba exitosos antes de que el estadio pueda albergar un partido competitivo. Aunque aún no se ha decidido si el equipo se mudará a su nuevo hogar a mitad de esa temporada o esperarán hasta el inicio de la temporada 2025-26 para abandonar Goodison Park. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo estadio del Everton? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.